Buenos días. Vamos a comenzar entonces con la clase de la penúltima clase antes de las presentaciones. ¿Se escucha, cierto? Sí, profe, sí te escucho. Todo bien. Ya, entonces, en la última clase estábamos viendo la dorsal de Chile, el Chile Rice, o el Chile Rich, también se le conoce como el Chile Rich, Chile Rice, o el Spring Center, Chile Antártica, que está aquí, y la falla transformante y punto triple. Y decíamos que había un gap volcánico entre los 47 y los 49, entre el punto triple y hacia abajo, porque un segmento de la dorsal de Chile ya estaba subductado aquí, y eso producía una ventana astenosférica. Una ventana astenosférica que significaba que a la profundidad de 100 kilómetros de profundidad no teníamos una litósfera subductada madura, entonces no había nada que fundir, no había nada que deshidratar. Entonces, como era la ventana astenosférica misma, era como calor con calor y no había nada que derretir o fundir y deshidratar. Entonces no se producía el volcanismo en el arco. Así que había un gap volcánico. Pero, bueno, y después más al sur, donde ya subducta la placa antártica, ahí volvía a aparecer el arcovolcanismo normal. O más al norte tenemos la placa de Nazca, y también tenemos el arco volcánico normal porque tenemos placa madura subductando. Bueno, ese es un efecto de la dorsal de Chile desde el punto de vista de volcanismo. Pero el más efecto de la dorsal de Chile, y eso vamos a hablar ahora, pero en realidad podemos hacerlo más general. Y o sea, en principio la dorsal de Chile eroda fuertemente el margen de la zona del punto triple. Ya, eroda, porque es una zona levantada, rugosa, con mucha flotabilidad, y como es rugosa, esta eroda el continente y la eroda. Erosión tectónica, gastamiento de roca, remoción de masa, etc. Pero lo podemos hacer más general, y ahora vamos a hablar de los conceptos básicos de erosión y agresión tectónica, los márgenes convergentes. ¿Ya? Entonces, primero definamos los elementos del margen, en particular el margen chileno, en el sur de Chile, sur-centro de Chile. Aquí como se muestra esta imagen, está a los 36 grados sur, región del Maule. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la corteza oceánica, con sus Horsengravens, que son como topografías bien abruptas, pero está rellenada por sedimentos, turbiditas, ¿cierto? Esto lo hablamos en la clase pasada. Y tenemos después aquí el frente de formación, porque aquí empieza a aparecer la compresión debido a la convergencia. Tenemos el frente de formación, tenemos el talud continental, que el talud se puede separar en el talud inferior, talud medio y talud superior. ¿Cómo se separa? Por la pendiente. Talud inferior, bueno, también porque está abajo. El talud inferior, talud medio y talud superior. Y del talud pasamos a la parte plana, que es la plataforma continental. Y generalmente la plataforma continental, como es una región más estable, se forman las cuencas de antearco. Ahí tenemos una cuenca sedimentaria de antearco. Todo esto está bajo el agua, por si acaso. La costa está por aquí. La costa está por acá. Entonces, la fosa, digamos, hablar de fosa en el sur de Chile no es, hay que hacerlo tiene una sutileza, porque la fosa está sedimentada. Entonces, en vez de hablar de fosa, hablamos de frente de formación.
La fosa sería este punto. Y como está enterrada por sedimento, lo que se ve en superficies va a ser el frente de formación, que es este cambio de pendiente. Entonces el frente de formación sería, digamos, como la fosa enterrada. Ahora, bajo el frente de formación, los sedimentos que están en la fosa, como esto se transporta hacia abajo, los sedimentos pueden tienen dos opciones. Se pueden acrecionar hacia el continente y amplificar el prisma de agresión, o se pueden ir transportando más profundamente. Y esto los sedimentos se pueden acrecionar por debajo después. O sea, paso el frente de formación, los sedimentos se pueden acrecionar por debajo o se pueden seguir subductando a mayor profundidad. Entonces hay tres opciones. Los sedimentos se acrecionan al tiro, frontalmente, o se acrecionan después basalmente, o se siguen subductando. ¿Ya? Ese es un margen acrecionario, típicamente. Aquí tenemos un margen acrecionario también. Aquí se ve en mayor detalle cómo es el prisma de agresión. El prisma de agresión sería toda esta cuña que está a la parte exterior o frontal del margen y es compuesta por sedimentos compactados, ¿cierto? Sedimentos que venían de acá y se compactaron y se acumularon y se formó un prisma de agresión que es una unidad distinta, porque es una roca más sedimentaria, metasedimentaria, distinta a la roca cristalina del basamento continental. Por eso se pone aquí como ploma, es distinta al basamento cristalino continental. Y al ser una roca sedimentaria, experimenta mayor deformación y se forman todos estos pliegues por la compresión. Fallas inversas. Porque acá hay compresión, hay fallas inversas, thrust de bajo ángulo y eventualmente el prisma de agresión. Los sedimentos que forman el prisma de agresión, también un porcentaje de los sedimentos se acumulan frontalmente, y otro porcentaje se acumula basalmente y se produce lo que se llama es underplating de sedimento o acreción basal. ¿Ya? Y lo otro es que es bastante común, como estos sedimentarios, hay mucha compresión, que se produzcan volcanes de barro, ¿ya? O domos de barro, producto de la compresión y puro sedimento, que se produzcan estos volcanes de barro. Y también es el ambiente propicio para la formación de gases de hidratos, ¿ya? De metano, en las porosidades de los sedimentos, a ciertas profundidades, se pueden formar los gases de hidratos. ¿Ya? Entonces, la acreción es el proceso por el cual se adhiere material a la placa superior o a la placa cabalgante. Las consecuencias es que crece la placa superior, se agranda porque aquí empieza a acumular material, se empieza a agrandar, el frente de formación empieza a migrar mar adentro y es un ambiente compresivo con fallamiento inverso. ¿Ya? Entonces hay una progresiva migración del eje de la fosa hacia el mar, o del frente de formación hacia el mar. También en los márgenes compresivos están los siguientes elementos. Aquí tenemos el frente de formación, acá tenemos la fosa, aquí sería la fosa, esta sería la cuña de la fosa, las turbillitas, los sedimentos, y aquí estaría el prisma de agresión, en el talud se forman cuencas, slope basin, que sería como cuencas de talud, ¿ya? Que es un material más liviano que el que está acá abajo, que sería el basamento continental. Aquí habría una separación entre el prisma de agresión y el basamento continental, un contacto
litológico que le llaman backstop, que es el contacto entre el basamento continental y el prisma de acreción. Y aquí estaría el canal de subducción. Claro, el canal son los sedimentos que no se acumulan, porque un porcentaje se va a acumular arriba, en el prisma de acreción, pero otro se va a ir por abajo y se va por una formación que se llama el canal de subducción, que es este canal. Este sería el techo del basamento oceánico y este sería el techo del canal de subducción o la base del prisma de acreción. Pero el techo continúa, el techo del canal de subducción continúa después del prisma de agresión. Sigue continuando. Y esto es el canal de subducción. ¿Ya? Aquí dice undifracted sediment. Entonces, los sedimentos que se van por el canal de subducción se pueden después ir para arriba y producir underplating o seguir subductando. Y el techo del canal de subducción se llama Decolmont. Y Decolmont es un reflector. Es un reflector porque esto es como lo pueden ver como una cañería. Por eso es un canal de subducción. Entonces por aquí hay una interfase que es el de Colmón, que se ve en la sísmica muy claramente y corresponde a una región rica en agua. Entonces por eso como hay agua, produce un contraste sísmico muy importante y produce una reflexión fuerte y se ve como un reflector claro. Y ese es el de Colmón. ¿Ya? Entonces eso es el prisma de agresión, el canal de subducción. Entonces no significa que entre la placa superior y la placa inferior no haya nada entre medio, es mentira eso. Hay siempre un canal. Y ese canal de subducción puede tener un espesor grueso o un espesor delgado. Va a depender de las condiciones tectónicas del margen. El prisma de agresión, claro, como yo tengo aquí roca dura, basamento continental, acá tengo roca dura también, que es el basamento oceánico, y tengo aquí el prisma de acreción, y acá hay compresión, esto subducta y esto resiste. Entonces produce un efecto bulldozer, como esto, que es un bulldozer, que presiona el prisma de acreción y lo compacta. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Es que como que cada cierto rato se queda pegado. A ver, voy a ver la Como que conexión. creo que es internet. Porque en el chat varios compañeros dijeron que les pasó. Ya. Sí, que acá hay viento. Pero voy a ver la conexión. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, acá hay un problema climático, pero hay harto Mm, viento, pero cambié la conexión. Espero que se mantenga. Gracias, profe.
Entonces, lo que decía era que tenemos aquí basamento oceánico y acá basamento continental. Entre medio el canal de subducción, que acá teníamos la cuña, que era el prisma de agresión. Entonces esto subducta y comprime. Entonces, como esto es duro, ya le tengo algo sedimentado que es más débil, produce un efecto bulldozer. Como los bulldozers que presionan la nieve o la basura o los sedimentos. Y esto se comprime, ¿ya? Y tenemos aquí la cuña sedimentaria que registra compresión. También se observa, es muy normal ver en los prismas de agresión, ver cerros acrecionarios. Estos cerros acrecionarios son pliegues. Los pliegues se forman en el ambiente compresivo, ¿cierto? Entonces, esa compresión, estos pliegues, esto se levanta bastante, se levanta varios cientos de metros debido a la compresión. Ya. Eso ya lo expliqué. Entonces, recordad, entonces tenemos el basamento oceánico, el canal de subducción, el prisma de acreción, frente de formación y las cuencas de talud. Los slope basins son las cuencas de talud y el basamento continental. El backstop era el contacto entre el basamento continental y el prisma de acreción. Ahora, hay algunos autores que dividen el prisma de acreción en dos prismas, ¿ya? En dos prismas, el prisma frontal y el prisma mediano. Aquí estaría el frente de formación, este sería el basamento oceánico, canal de subducción, frente de formación, sedimentos de la fosa, y todo esta unidad más esta unidad sería el prisma acrecionario, o el prisma de acreción. Pero se divide en dos partes, en el prisma frontal y el prisma mediano. ¿Y cuál es la diferencia? Que el prisma frontal está más, bueno, aparte de estar más frontal, aparte de eso, es roca más fresca o roca más joven. Entonces tiene mayor porosidad, mayor permeabilidad y es roca más débil. Y después tengo el prisma mediano, que fue en el pasado un prisma frontal, pero ha experimentado bastantes procesos de compactación y compresión, y por la compactación se coloca más roca más competente y tiene propiedades más rígidas, roca más competente a la deformación. Entonces hay una diferencia en el estilo de formación de los dos prismas, pero tiene el mismo origen, el origen sedimentario. ¿Ya? También aquí esta unidad café corresponde a las cuencas de talud, o el slope up-round corresponde a las cuencas de talud. Si lo vemos desde más lejos, tenemos el prisma, bueno, a veces el prisma frontal y el prisma mediano, a veces no se ve el prisma mediano. Puede haber márgenes en que solamente esté el prisma frontal. ¿Ya? Ahora, lo que está a la derecha del prisma mediano o del prisma de agresión es el basamento continental o roca matriz, ¿ya? Pero es el basamento continental. Y el contacto se le llama backstop. El backstop es una palabra inglesa que viene del béisbol, que corresponde cuando atrapar la pelota con el guante. Entonces, por eso es como una zona que resiste la compresión
que produce la placa subductante en el prisma de acreción, aquí la resiste, porque aquí pasamos de una roca sedimentaria a una roca, a una roca cristalina. ¿Ya? Eso es el backstop. Pero en realidad en geología simplemente es un contacto. Un contacto entre el prisma de acreción y el basamento continental. Ahora, esta transición de basamento continental a prisma de acreción puede haber ocurrido también en muchos millones de años en el pasado y haber evolucionado todo este prisma de acreción a un paleoprisma. Me explico. Acá abajo tenemos una región en que tenemos un nuevo contacto entre un basamento continental más viejo. Esto también es un basamento continental, pero que es más viejo que lo que está acá. Pero esto es más joven que lo que está acá. Tiene distinto tipo de formación, de grado de metamorfismo, pero se ve el contacto. Y eso se le llama paleo backstop, ¿ya? Que fue como esto en el pasado. Y se ve en la costa, o cerca de la costa. Y a toda esta región, que es basamento continental, muchos autores lo llaman paleoprisma de acreción. El paleoprisma. Si ustedes hacen un curso con Francisco Hervé, seguro que escucharon esa palabra. Paleoprisma de acreción. ¿Ya? Y así uno podría seguir también. Podría haber ese contacto varias veces más, pero en términos de geología, el material sedimentario de verdad, o sea, prisma frontal, roca sedimentaria, no roca metamórfica, ni roca metasedimentaria, corresponde al prisma frontal, o el prisma de acreción que está más acá, que ellos lo llaman prisma joven. ¿Ya? Prisma joven. Bueno, es el prisma joven, el prisma que está en la fosa, o en la parte más frontal del margen continental. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? El prisma mediano vendría siendo roca. El prisma mediano sería siendo roca sedimentaria. Sí, es igual. Claro, es más vieja que el prisma frontal, pero es mucho más joven que el paleoprisma de acreción. Y es roca más compactada, más, con mayor historia de formación. Profesor, tengo entendido que existen estudios que dicen, o sea, bueno, más o menos también aceptado que hay ofiolita que obducta en la placa continental. Eh, ¿Qué relación tiene el prisma de acreción con esta ofiolita? Ya. Bueno, eso lo voy a explicar al tiro. Porque eso de la ofiolita que abducta, eso es una particularidad, es una anomalía del punto triple. O sea, ocurre en Chile ocurre en el punto triple. Y también ocurre en otras partes del mundo, pero en márgenes que están en el Golfo Pérsico, cerca de Irán. ¿Ya? Pero eso ocurre en el punto triple. Y al tiro voy a hablar de eso porque voy a ver la particularidad que produce la dorsal de Chile, que la dorsal de Chile tiene la particularidad de que destruye los prismas de agresión. Lo destruye desde el punto de vista de dirección tectónica. Porque al chocar una dorsal con un prisma de agresión, lo que hace es erodarlo. ¿Ya? Eso lo voy a ver al tiro. Cuando vea la parte de erosión tectónica. ¿Ya? Otra cosa que quería decir de los prismas de acreción, aquí tengo el backstop, tiene esta forma, tiene esta inclinación, pero el backstop podría ser
Hay tres formas. Puede ser, bueno, es el que tenía anteriormente, inclinado así. Puede estar inclinado al revés, o sea, levantado, ¿ya? O puede tener una inclinación hacia el mar y después levantada. Esto es como sería un promedio entre esta y esta. Esto ocurre en Antillas, en, en el Caribe. Esto ocurre en Canadá y esto ocurre en Perú. Y ¿por qué? Bueno, es así. ¿Por qué ocurre eso? Esto en general es lo más natural. Es lo más natural. Pero aquí probablemente lo que pasó fue que algo erodó por debajo, hubo erosión basal, algo destruyó la roca por debajo, y eso generó la cavidad para que los sedimentos se acumularan por debajo. Y aquí tenía una forma como esta y algo heredó, pero no tan fuerte como acá. Esa sería una explicación, pero lo importante es que tiene todas estas distintas variantes el manteo del backstop, del contacto. Ya, entonces el décollement era el techo del canal de subducción. Tenemos el prisma de acreción, la base del prisma de acreción sería el décollement. ¿Cómo sabemos que existe? Bueno, por la sísmica. Aquí tenemos un prisma de acreción en Ecuador. Y aquí está la sísmica de reflexión. Aquí está este reflector, corresponde al techo del basamento oceánico, borde superior de la placa subductante. Pero aquí vemos otro reflector, que sería una región oscura. Mientras oscuro significa que hay un mayor contraste, un reflector. Y este de Colmont, este techo con este basamento oceánico genera un canal. Aquí estaría el prisma de agresión, los sedimentos deformados, y aquí estaría el canal de subducción. Aquí tenemos roca de nuevo más dura, y aquí tenemos como roca más débil. Entonces tendríamos como una cosa así. Tendríamos roca dura, aquí una especie de cuencas de talud, aquí estaría el frente de formación, basamento oceánico, y acá tendríamos algo atrapado, y sería el canal de subducción. ¿Ya? El canal de subducción corresponde a sedimentos más parecidos a la roca del prisma de acreción que viaja a través del canal con mucho fluido. Aquí tiene un espesor de 1 kilómetro más o menos, de espesor, bastante grueso. Y ese canal de subducción, bueno, transporta sedimentos más suave y genera un contraste. En realidad yo no le compro mucho a este autor en cuanto a las velocidades. Yo encuentro que la velocidad aquí son muy baja, porque a esta presión hidrostática las velocidades debiesen aumentar. Lo que pasa, sí, es que este contraste que produce este reflector tan fuerte aquí, más que deberse a las velocidades bajas, se debe a la presencia de agua en el techo. Aquí hay un contacto hidrológico y aquí viaja agua. Y al viajar agua, produce una zona brillante que produce el reflector. Porque el agua produce mucha contraste de impedancia acústica. Y tendremos el canal de subducción. Entonces, el canal de subducción es una unidad geológica muy que siempre se ve en los márgenes convergentes cuando los datos de sísmica reflexión son buenos. Si son datos viejos de mala resolución, no se ve nada. Pero los datos más modernos
se ven bastante bien los canales de subducción. ¿Ya? Antes no se sabía nada de los canales de subducción hasta que se mejoraron las técnicas. ¿Ya? Las imágenes sísmicas es como haber mejorado el escáner, la calidad del escáner. Y ahí se descubrieron todos estos canales de subducción y que varía mucho su espesor y su forma. Ahora, los márgenes convergentes, cuando tenemos el prisma de acreción, tenemos dos formas de acrecionarle el material. Una puede ser frontalmente. Aquí está al revés. Ya. Acreción frontal, proceso en el cual el prisma de acreción crece hacia el mar o se produce el anchamiento del prisma de acreción debido a la acreción. Y eso corresponde a la que está abajo, no a la que está al lado. Aquí se empieza a anchar hacia mar adentro y se empieza a agrandar y a acrecionar frontalmente. Los sedimentos se ponen frontalmente. En cambio, la acreción basal, la acumulación de sedimento ocurre por debajo, por la base, del prisma de acreción y el cual se engruesa y se levanta. Entonces aquí los sedimentos, en vez de ponerse frontalmente, se van por debajo y se acrecionan por debajo, underplating de sedimento, y hace que, como se van por debajo, el talud se levanta. Se produce un alzamiento. Y cuando se levanta, produce un efecto eh, de que el talud o la pendiente del talud sea muy empinada. Y cuando es muy empinado, produce derrumbes, produce remoción en masa, ¿ya? Y tiene una pendiente muy levantada. En cambio, en los frontales, el talud, la pendiente de talud es bastante baja. Entonces, la acreción puede ser frontal y basal. Ya, ahora vamos a hablar de lo que son los procesos erosivos, que sería como lo contrario de la acreción, entre comillas. ¿Qué es lo que es un margen erosivo? Bueno, el material son los márgenes en los cuales se quita o remueve material de la placa superior. Entonces, en vez de agregar material a la placa superior, se destruye el material. ¿Y qué lo destruye? Bueno, lo destruye al no haber sedimento en la fosa. Acá no hay sedimento en la fosa. Viene la placa oceánica con sus Horsengraben, que son como cuchillos, serruchos, que al chocar erodan. Erodan el continente, la roca se remueve, mucho de la roca que se destruye se pierde por calor, un gastamiento, ¿cierto? Y otra parte de las rocas que quedaron, que podríamos llamar como los escombros, o los detritos, van por el canal de subducción a mayor profundidad. Sería material erodado que se transporta a mayor profundidad. Entonces, en resumen, los márgenes erosivos, el material que es removido de la placa superior es colocado a través del canal de subducción y este material es transportado hacia la zona de subducción y reciclado dentro del manto. Ahora, a diferencia de los márgenes acrecionarios, acá teníamos un prisma de acreción y teníamos compresión. Bueno, aquí la erosión puede ser frontal, como lo hablábamos recién, destruir frontalmente el continente, y también lo puede hacer basalmente. Una vez que esto subducta, estos cuchillos, los Horsengraben subductan, pueden gastar por debajo la placa continental, y cuando la gastan por debajo, producen un adelgazamiento de la corteza continental, y eso produce un colapso, porque yo estoy gastando por debajo la roca, colapsa, y aparecen fallas normales. Fallas normales por colapso.
¿ya? En cambio, los márgenes acrecionarios teníamos compresión en el prisma de acreción. Aquí teníamos fallas normales. Consecuencia de la erosión tectónica, bueno, lo que hablábamos recién, gastamiento de la placa superior, resultando la subsidencia de esta. Como tenemos colapso, tenemos tensión y tenemos fallamiento normal. Entonces, produce subsidencia. También produce al principio, debido a la erosión frontal, produce alzamiento del talud continental. A esto se refiere. Como esto choca, aquí va a presionar y va a romper aquí la parte más frontal, la eroda, y eso produce que el talud se empine. Por eso produce un alzamiento del talud continental. Y como esto es una erosión, es un proceso de remoción de material o de destrucción, la fosa se va a ir moviendo cada vez más hacia el arco, más hacia el arco volcánico. En vez de los márgenes acrecionarios, en que la fosa se va más hacia mar adentro, acá hace lo contrario. Bueno, ¿Y de dónde vienen las fuerzas extensionales? al destruir por debajo la corteza continental, ¿ya? La destruyo por debajo, la gasto, ahí queda a producir colapsos, ¿cierto? Entonces ahí vienen las fallas normales. Ah, pero es solo por el colapso, o sea, es como un fenómeno más bien Claro, gravitacional. sí, sí, es como un fenómeno gravitacional producto de alterar la base de la placa continental. Vale, Y bueno, existe la erosión basal y frontal, como lo dijimos recién, análogo a la agresión basal y frontal. La erosión basal, el nombre lo dice, cuando la erosión ocurre por debajo de la placa superior, a lo largo del borde de la interplaca. Este proceso gasta la placa superior y produce los colapsos y la fallamiento normal. La erosión frontal ocurre, es cuando la erosión ocurre por la colisión de elevaciones topográficas, como los Horstengraben o como los Simons, de la placa superior, y, y destruye el borde del margen y el talud continental. Las elevaciones pueden ser zonas de fractura, montes submarinos, sistemas de fallas normales o Horstengraben, centros de expansiones. Ahora, siempre estos procesos no son exclusivos. Erosión basal y erosión frontal no es exclusivo. Puede ser ambos ocurriendo pueden ambos coexistir y puede ser uno más predominante que el otro, pero generalmente los dos ocurren, ¿ya? Lo mismo con la agresión basal. Los dos ocurren, pero uno es más fuerte que el otro, ¿ya? Y más encima eso puede evolucionar en el tiempo. Va a depender de bueno, ya vamos a hablar de qué depende, pero lo importante es que los márgenes erosivos, se producen cuando no hay sedimento en la fosa, ¿ya? Si no hay sedimento en la fosa, entonces estos Horstengraben vienen en forma bien rugosa, sin sedimento arriba, o sea, no están lubricados, entonces producen un efecto erosivo muy fuerte. En cambio, los márgenes acrecionarios necesitan sedimento en la fosa para acumular sedimento y producir un prisma de agresión. Entonces, eso es un primer parámetro, la sedimentación en la fosa, ¿ya? Si tengo sedimento en la fosa, favorezco la formación de prisma de agresión. Si no tengo sedimento en la fosa, favorezco erosión tectónica, pero no es lo único. Es suficiente, o sea, perdón, es necesario, pero no suficiente.
Entonces, ¿qué producen los márgenes erosivos y acrecionarios? Este sería un margen erosivo el de arriba, y acá abajo un margen acrecionario, con el prisma de acreción, y acá sin prisma de acreción y sin sedimento. La erosión tectónica típicamente ocurre en fosas con poca sedimentación. Poca sedimentación significa menor que 1 kilómetro de espesor de sedimento, menos de 1 kilómetro, y con alta tasa de convergencia. Mayor, ya eso está malo, es mayor que 6,5, ¿ya? Mayor que 6,5 centímetros por año. O sea, si yo tengo poco sedimento y una tasa de convergencia mayor a 6,5, eso significa una tasa de convergencia rápida, favorezco la erosión tectónica. ¿Cuándo se ocurre la agresión? Bueno, cuando tengo, esto se hizo estadísticamente, un estudio de Cliff en Banuki, ustedes lo van a ver en los papers, y ellos dicen que los márgenes acrecionarios se producen cuando tengo una fosa sedimentada con un espesor sedimentario mayor a 1 kilómetro de espesor y con bajas tasas de convergencia, menor, no mayor, menor que 7,6 centímetros por año. ¿Ya? Entonces, cuando tengo convergencias lentas y sedimentos, favorezco la agresión. Cuando tengo convergencias rápidas y poca sedimentación, favorezco la erosión tectónica. Ahora, ¿qué pasa si puedo tener un margen acrecionario, por ejemplo, en el cual tengo una fosa sedimentada, perfecto, y tengo una tasa de convergencia lenta? Pero ¿qué pasa si aparece de repente un simón? Bueno, se altera la erosión tectónica, perdón, se altera la erosión tectónica. Puede que localmente pase de ser un margen acrecionario a un margen erosivo. ¿Por qué? Porque el simón va a desplazar los sedimentos y como es una rugosidad alta, un alto topográfico alto, valga la redundancia, va a romper y erodar el continente. Y va a pasar y va a destruir el prisma de agresión, parcial o totalmente. Y eso significa una alteración de un régimen acrecionario y pasaría a un margen erosivo, pero localmente. Esto es el trabajo de Cliff Banuki y muestra los márgenes acrecionarios y erosivos en el mundo. Entonces, con las fosas que están en color negro, son márgenes acrecionarios, y las que están con las flechas blancas son márgenes erosivos. Entonces, vemos que Aleutiana, Alaska, Cascadia son acrecionarios, igual que el sur de Chile, excepto acá en el sur, pero acá en el sur de Chile es acrecionario, igual que en Sumatra, Indonesia, Makran, en Irán, pero en erosivos son Centroamérica, norte de Perú, norte de Chile, y Marianas, Islas Kuriles, Tonga, acá está Tonga, perdón, Tonga, Kermadec. ¿Ya? Entonces, coincide eso con lo que decía de las regiones más del norte, o sea, perdón, las más polares, tanto en el polo sur como en el polo norte,
son márgenes generalmente acrecionarios. Cascadia, Alaska, Patagonia. ¿Por qué creen ustedes que son márgenes acrecionarios? Las regiones polares. Por los sedimentos de los glaciares. Exactamente. Como son regiones glaciares, hay mayor input o sedimentación. Pero también es porque hay más lluvia. Y como hay más lluvia, produce mayor también sedimentación en la fosa. De hecho, el Lesser Antillas no es polar, pero es acrecionario, producto de las altas del Amazonas. El río de Amazonas, creo que es, o creo que otro río, no me acuerdo. Un río que viene de Venezuela, ¿no? Empieza con M, se me olvidó el nombre. Que trae mucha material sedimentario, producto del clima tropical, a la fosa. Y eso produce un gran prisma de acreción, y más encima la tasa de convergencia es lenta. Y eso favorece el prisma de acreción, el de Antillas. Pero en el otro lado del Pacífico también tenemos, perdón, al otro lado de América, acá estamos en el Atlántico, pasamos al Pacífico, a la misma latitud, en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, y pasamos de un margen acrecionario a un margen erosivo, siendo el mismo clima, o muy parecido. Y la única diferencia es que, o sea, ¿por qué ocurre que se transforma de un margen acrecionario a un margen erosivo? Bueno, para empezar es otra placa, no es la misma placa. Placa del Caribe, acá tenemos la placa de Nazca, perdón, la placa de Cocos, y es otra tasa de convergencia. Esto es mucho más rápido, y la sedimentación en la fosa tampoco es tan eficiente, tampoco hay sedimento en la fosa, ¿ya? No es como en el norte de Chile o en Perú, que no hay nada de sedimento en la fosa, pero la tasa de convergencia es muy rápida, y más encima hay un ridge. Está el Cocos Ridge subductando, y eso produce un efecto erosivo. ¿Ya? Bueno, acá en Marianas, en Tonga, es 100% erosivo porque no hay ningún sedimento que venga de ninguna parte. Como no es mar abierto, océano abierto, no hay fuentes sedimentarias. Y más encima la tasa de convergencia es súper rápida. Eso favorece la erosión tectónica. Profe, Mariana le dice a lo que aparece como Macrán, algo así. No, Mariana es Hizo Marianas, acá, al sur de Japón. Ah, ya, ya. Macrán es acrecionario. De hecho, es el prima acreción más grande del planeta, Macrán. Debe ser porque, bueno, la tasa de convergencia es lenta, y además tenemos una gran tasa de sedimentación producto del río Nilo, y más encima tiene todo el Eurasia al lado. Entonces me imagino que eso produce una gran fuente sedimentaria producida por la erosión climática, no confundir erosión tectónica con erosión climática. Que la erosión climática o la denudación produce material que se transporta hacia la fosa, y como tengo tanto continente ahí, mucho material llega a la fosa y produce un tremendo prisma de acreción. Macrán, en Irán, el prisma más grande del planeta. Ya, a ver. Ahora tengo que hablar de la dorsal de Chile, lo que quedó pendiente. Necesito. Juntémonos a las 11:15. Una pausa para el baño. Acá, profe.
Y de ahí me quedan como 10 minutos, no mucho más, 15 minutos, pero para terminar la dorsal de Chile. Ya. 11:15, 11.
Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ya, entonces, el margen chileno se puede separar de la siguiente forma. El norte de Chile, desde la solución de Juan Fernández, Valparaíso, hasta el norte, hasta Arica, sería un margen erosivo con poca sedimentación en la fosa y con una tasa de convergencia de 6,6 centímetros por año, y eso produciría erosión tectónica. Eso muestra la evidencia geofísica. Al sur de Juan Fernández, entre Juan Fernández y el Punto Triple, tenemos una fosa que varía su espesor sedimentario entre 2,5 y 1,1, y se observa la presencia de un prima acreción, y se puede decir que es un margen acrecionario. ¿Ya? Entonces, entre la solución de Juan Fernández y el punto triple sería un margen acrecionario. Al sur del punto triple tenemos una tasa baja, tasa de convergencia y harto sedimento en la fosa, y eso sería un margen acrecionario también, pero sería más acrecionario que el de arriba porque tenemos menor tasa de convergencia, y eso favorece un mayor tiempo para la acumulación de sedimento. Y localmente en el punto triple tenemos erosión tectónica producida por el Chile Rise, por la colisión. Entonces, el proceso de erosión y acreción es la zona de colisión de la dorsal de Chile y el margen chileno. El punto triple, donde ocurre la abducción de la fiolita, aquí podemos ver cómo la fosa se va más hacia adentro por la colisión de la dorsal de Chile con el continente. Pero el hecho de que la fosa se vaya más adentro significa que la fosa fue destruida, o sea, fue erodada. La primera colisión de la dorsal de Chile con Sudamérica ocurrió hace 14 millones de años en Tierra del Fuego, y después empezó a mirar hacia el norte y actualmente está en el punto triple en la península del Taitao. Se cree que, bueno, actualmente sabemos que el prima de acreción acá el prima de acreción está actualmente el prima de acreción aquí es muy grande, tiene un ancho de más de 60 kilómetros de ancho, y es un prima de acreción bien formado y estable. Actualmente en el punto triple, sin embargo, no hay prima de acreción. No hay prima de acreción. ¿Por qué? Porque lo destruyó la dorsal de Chile. Entonces, se cree que en el pasado, si eso ocurrió en el presente, también ocurrió en el pasado. Entonces, se cree que cuando pasó por acá la dorsal de Chile, por ejemplo aquí, también destruyó el prima de acreción. Y en un corto tiempo, relativamente corto, en un 14 millones de años, se revolvió a reconstruir el prima de acreción. Entonces, una vez que yo heredé, primero tenía un prima de acreción, lo heredé con la dorsal de Chile, y después se fue la dorsal de Chile y se reconstruyó un prima de acreción. Entonces veamos, por ejemplo, tres imágenes sísmicas que están en la zona de, si esto es el punto triple, aquí está el punto triple, la zona de colisión,
esto sería una zona de poscolisión al sur, y al norte sería una zona de precolisión. ¿Ya? Precolisión. Es decir, esto va a colisionar en el futuro. Esta es la zona de conexión actual. Ese sería el punto triple. Ahí está el sur de Chile. Ahí va. Aquí está la fibrita obductada. Y esto sería la zona de poscolisión. Entonces veamos las imágenes a lo largo de las líneas 745, 751. Mejor, acá está más claro. Esta línea que está en la zona de precolisión, aquí hay dos líneas que están en la zona de la zona de colisión, esta sería la zona de poscolisión. La zona de poscolisión, la colisión fue hace 6 millones de años. En la zona de colisión, la colisión fue hace hace medio millón de años, y la próxima va a ser hace 1 millón de años. ¿Ya? Entonces, esto es como colisión, ¿ya? En términos prácticos. Zona de colisión. Y la del norte es la zona de precolisión, en la cual va a ser la colisión en 5 millones de años más en el futuro. Entonces veamos las diferencias del prisma de acreción en estos 4 perfiles. Ahí está la zona de la diferencia. No se ve mucho, es un trabajo viejo, o quizá el procesamiento no fue el mejor. Yo creo que los datos no son malos, solamente que el que hizo el paper no lo hizo de la mejor forma. Pero esto sería la zona de poscolisión, zona de colisión, colisión y zona de precolisión. En la zona de precolisión, en la zona de poscolisión, se ve unos tremendos cerros acrecionarios, pliegues. Todo esto es un prisma de acreción, todo esto es un prisma de acreción. Acá está la fosa sedimentada y se formó un tremendo prisma y con un talud con una pendiente bastante suave. Eso sería esto. Sería la región perdón, esto de acá. Post-colisión tendríamos un tremendo prisma de agresión, bastante ancho, bastante formado, se reconstruyó un prisma de agresión, y es una pendiente baja y estable. Pero en la zona de colisión, sería esta de acá y esta de acá, lo que observan aquí es que la fosa no está sedimentada. Los sedimentos se fueron. O sea, no es que se fueron desplazados, al acercarse al dorsal de Chile, como esta es una zona bastante caliente y como es muy flotante, produce una dispersión de los sedimentos. Dispersa los sedimentos hacia el norte y hacia el sur. Entonces, el producto de eso hace que la fosa se quede poco sedimentada, y cuando hay poco sedimento favorece la erosión tectónica. Y aquí tenemos un talud, un prisma de acreción chico, un poquito al norte del punto triple. Aquí tenemos un prisma de acreción chico, ya que tenemos una fosa sin sedimento y sin prisma de acreción. Eso sería la zona de colisión. Vemos un prisma chico, muy chico, que sería como decir que no hay prisma de acreción, o el prisma es tan chico que este material solamente son detritos, son materiales que se producen por la erosión tectónica, que son los escombros. Un poquito más al norte del punto triple también tenemos un prisma chico, y la fosa no está sedimentada. Esto va a seguir erodándose, porque el hecho de que no haya sedimento en la fosa hace que esto sea material para ser erodado. Y la zona de precolisión, al norte, ahí sí tenemos un prisma de acreción, porque aquí todavía no llega la dorsal de Chile. La dorsal de Chile va a llegar en 5 millones de años más. Tenemos un prisma, al parecer tenemos un prisma, pero con mucha erosión basal, porque tenemos un alzamiento del prisma de acreción. Este alzamiento es porque tengo acreción basal, y produce el alzamiento del prisma de acreción. Y tenemos esto que está acá, y el prisma está estable. O sea, no estable, pero
está presente sin ser destruido todavía. Entonces, las regiones de post-colisión, tengo el prisma estable y grande en la placa antártica, al sur, y al norte tengo erosión tectónica, producto de la dorsal que está subductando aquí y destruye el continente, ¿ya? Es tanta la flotabilidad que es capaz de destruir el continente, destruir el margen, y material de la placa oceánica puede obductar y llegar al continente. Pero puntualmente, solamente puntual. Un poquito más al norte tenemos un prisma todavía, pero va a ser destruido. Va a ser destruido en un par de cientos, miles de años más. Y más al norte tenemos el prisma con acreción basal presente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta acá? ¿De la dorsal de Chile? Sí, profe, aún no me queda 100% claro cómo es el tema de la obducción de la ofriolita en el continente, producto del punto triple. En realidad es una pregunta abierta, ¿ya? Lo que se sabe es que ya hay muestras de fiolita en el continente. La fiolita está contenida en el centro de expansión mismo. Está contenida, si este es la dorsal de Chile, si este es el segmento dorsal de Chile, aquí, ahí mismo, ahí justo en el eje, está, si uno hace un perfil vertical, tendría una muestra de fiolita, que es una columna con la roca volcánica del basalto, y después tendríamos el gabro. ¿Ya? Toda esa secuencia de diques, de lavas. Ahora, como esa región está muy caliente, porque está centro de expansión ahí tengo la astenósfera que tiene magma, está muy levantada. Entonces, como está muy levantada, no se produce una especie de subducción normal, porque está todo levantado, se produce lo que llamamos colisión, un choque. Y ese choque ocurrió en el sur y después se va hacia el norte. Y probablemente ese choque, como decía, ocurrió primero en el Golfo de Pena, hace 14 millones de años, y ahí iba hacia el norte. Actualmente está acá, pero probablemente en esta región, que es la que está más hacia el oeste, acá se produjo el fenómeno de la abducción, aquí. Y aquí quedaron las muestras. Entonces, al chocar la fiolita, o sea, el centro de expansión con el continente, al final todo es forzado a subductar igual, pero al chocar puede que restos del material queden obductados y después subductar lo demás. Entonces, yo me imagino que acá están las muestras de fiolita. De hecho, la única forma de verlo, porque no pueden ir al mar. O sea, o sea, pueden tomar muestras del mar, pero es muy caro, no creo que no lo han hecho. O sea, yo creo que acá en el continente, en la península de Taitao, aquí, que es lo que está más mar adentro, está al lado de la fosa, esto es increíble. La fosa está acá, estos son pocos kilómetros. Que tengamos continente sobre el nivel del mar, imagínense eso, sobre el nivel del mar, al lado de la fosa, es un punto único aquí. Entonces, yo creo que aquí es donde está la abducción, ocurrió la abducción, ocurrió. ¿Ya? Y son fenómenos muy particulares, no es algo frecuente. Y probablemente ahí quedan restos de fiolita y me imagino que habría que ver las edades. Debe ser unos pocos miles de años. Vale, gracias. ¿Otra pregunta?
Ya, pues. Entonces, la próxima clase, es la última clase que hago yo, va a ser de las implicancias del tamaño del prisma de agresión en los terremotos, en los megaterremotos, cómo afecta el tamaño del prisma de agresión y cómo afecta el espesor del canal de subducción, ¿ya? Y voy a trabajar entre la región entre Valparaíso y el punto triple, ¿ya? Cómo es la variación del tamaño del prisma de agresión de norte a sur dentro de ese segmento, ¿ya? De este segmento que está aquí, entre Valparaíso y el punto triple. Aquí el prisma no es constante, obviamente, el ancho no es constante, varía mucho. Y eso produce una segmentación que podría verse reflejada también en los patrones de sismicidad de los grandes terremotos. Ya, eso lo vamos a ver la próxima clase y sería la última. Y el otro martes sería entonces las primeras presentaciones. Ya, pues si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. Chao. Vale, profe, nos vemos. Chau, chau. Está bien, profe. Oh, Chao. profe. Chao.